digital, radio y TV online. Flash Galáctica, información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en Galáctica Internacional en vivo. Vamos a conocer las últimas noticias, la última información de lo que está pasando justamente en Medio Oriente. En segunditos ya vamos a estar conectándonos también con Polonia, con nuestro corresponsal itinerante Fabián Spagnoli, que está precisamente en este preciso momento en Polonia para informarnos lo que está visualizando, que está aconteciendo con este verdadero desastre, esta masacre acontecida en las últimas horas justamente allí en Medio Oriente. También les cuento que la madre de Jani Lowe dijo que su hija está viva en grave estado tras el ataque terrorista en la fiesta electrónica. También, bueno, están reportando que Hamas asesinó a varios bebés en el kibutz Kfar Aza. Realmente es una locura lo que está pasando allí en Israel en este preciso momento. Están confirmados al menos más de 1.150 muertos por los ataques terroristas de Hamas. Fabián Spagnoli, ahora en vivo desde Polonia, aquí en Galáctica Internacional. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Me escuchás? Pedro, en Argentina, Fabián, desde Polonia, no tengo audio. Bueno, a ver, vamos a intentar ver de resolver el problema del retorno con Fabián Spagnoli directamente desde Polonia, para que nos comente un poco cuál es la situación en este momento. ¿Ahora me escuchás, Fabián? A ver. No, muy bajo. Bueno, vamos a intentar, chicos, a ver si podemos elevar el sonido, el retorno. Ahora, Fabián. Bueno, contanos un poco, danos un panorama. Máximo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está visualizando Europa en este momento con este grave conflicto luego del ataque terrorista de Hamas a Israel? Mirá, te estoy transmitiendo desde la ciudad, desde el país Polonia, Sí. y te digo que aquí yo estoy aprendiendo la historia del judaísmo, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Israel en estos momentos. Israel en estos momentos está sufriendo lo que sufrió durante siglos el judaísmo, que siempre fue perseguido, tuvo enemigos que mataban a sus mujeres, a sus hombres, etcétera. Es una historia ya repetida esta, Pedro. Muy triste todo. ¿Qué se sabe, Fabián, ahí en Polonia en este momento de lo que está pasando justamente ahí en Israel? Las tropas han avanzado, por lo menos han podido ingresar ya en Gaza, hacer directamente una barrida, que era lo que se tenía previsto para estas horas. Aquí en realidad lo que se sabe es lo mismo que está manejando de manera muy adelantada la prensa argentina. Ajá. Con el acto, un ejemplo de esto fue el acto que se realizó en Buenos Aires, sí, en estas horas. Ajá. Y acá en realidad lo que se hace es un estudio histórico. Jamás, no es jamás hoy, jamás es jamás de hace siglos. Siempre el judaísmo, y en este caso encarnado en el Estado de Israel, siempre tuvo enemigos a los que en definitiva venció y perdieron. Esta es la realidad. Hoy estuve en un museo justamente en Polonia, es un país que tiene muchos museos porque vivían con las colectividades más amplias de judíos en Europa. Ajá. Y había enemigos y al final, después de una u otra situación, fueron siempre vencidos. Esto es lo que va a pasar, te puedo afirmar, desde Polonia, desde Europa, desde Polonia específicamente, con la historia del judaísmo en Polonia. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Pedro? Adelante, Buenos Aires. Bueno, se sabe con exactitud, Fabián, la cantidad de prisioneros que han tomado, que han secuestrado los terroristas de Hamas, que han llevado directamente del otro lado de la frontera. ¿Hay alguna información concreta en estas horas? Mira, el número que se maneja acá es 250 personas, con el agravante que jamás dijo que cualquier incursión aérea o por tierra de Israel va a ir matando uno por uno
a los secuestrados. Pedro, adelante, Buenos Aires. Bueno, a ver, hacemos un cambio. Lo que te consulto también es qué se sabe justamente de los bebés que han sido secuestrados, las personas mayores, los abuelos, que están en manos justamente de los terroristas ya hace muchas horas, ¿no? Hace muchas horas, acá hay un grave problema. La Unión Europea, Estados Unidos, Francia y otros países como Italia ya están dispuestos a colaborar con armamento para Israel. Ajá. El problema de la gente, de los niños, de las mujeres embarazadas, de los ancianos que andan en sillas de rueda, es Sí. un punto que viola las convenciones de Ginebra sobre la guerra. Lo que pasa es que los que defienden a Hamás o el mal que siempre, digamos, persiguió al judaísmo, violan las normas de las convenciones de Ginebra. Ahora, ¿cuál es lo contradictorio de todo esto? Israel es el país que provee la electricidad eléctrica a la Franja de Gaza, Pedro. Claro, ahí está el tema. Entonces, ¿qué va a pasar con la población civil, ¿no? De ambos lugares, tanto de Israel, de Jerusalén en este caso, de los poblados que están en sus alrededores y de la gente civil que reside en Gaza, que es, digamos, rehén también del terrorismo en estos últimos años, ¿no? Cada vez con mayor dureza y crueldad. Mira, yo te puedo decir un dato de última momento y de primera línea a través de Ronnie Kaplan, que es el Ajá. vocero para Latinoamérica de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sí. Israel esta vez, digamos, los opositores digamos, a Israel no van a ganar esta vez porque Israel está haciendo cada acto militar, cada acto de disparo, de tiros, con un abogado internacional, Pedro. ¿Te sabías Ajá. esto? No, no, ¿cómo es eso? A ver, contame un poquito. Como un veedor internacional para que vayan fiscalizando lo que se va dando para después no ser acusado como ha pasado en otras oportunidades, porque fíjate que hay algunos dirigentes especuladores y vergonzosos que encima defienden el accionar del terrorismo. Lo vemos acá en Argentina con el discurso de Miriam Bregman, de Biasi, del impresentable ya conocido dirigente piquetero y otros tantos, los innombrables que tenemos aquí en esta parte de Latinoamérica, que respaldan justamente este tipo de atrocidades, ¿no? Me refiero a tipos como Delía, Pitrola, etcétera, ¿no? Bueno, justamente, Pedro, uno de los temas internacionales para manejarse con el derecho internacional de la guerra Ajá. es que esta vez, es que esta vez, eh, ¿me escuchás ahí, Perfecto, Pedro? te estamos recepcionando bien, Fabián. Cambio vos adelante. Vamos, seguí con tu informe, sí. Ok, ok, ok. Esta vez Israel se va a manejar con el derecho internacional con los libros en la mano, Ajá. porque, por ejemplo, la guerra de 1967 es la primera guerra donde el ganador es perdedor. En las Ajá. guerras, los territorios que se logran son incorporados al país victorioso. Y en Ujú. este caso, Israel, con los territorios de Cisjordania, que los reclaman los palestinos, sin embargo son territorios que han sido ganados en la guerra de 1967. Es el mundo del revés, pero Ajá. esta vez Israel va a actuar con toda firmeza, con el peso de la ley internacional, y te vuelvo a repetir, cada acto en la Franja de Gaza que realice la Fuerza de Defensa de Israel van a estar con actas de abogados internacionales. Pedro, adelante Buenos Aires. Esto es una manera de verificar justamente el accionar para que después nos salgan justamente a decir las barbaridades que se escuchan habitualmente, ¿no? Los que especulan, lamentablemente, con esta gran atrocidad que se comete contra la población civil, porque aquí convengamos que hay muchos palestinos que realmente no están de acuerdo con el accionar justamente de estos grupos terroristas, pero que bueno, son presionados y los llevan indirectamente a tener que ser cómplices de ellos, ¿no? Ahora, el tema claramente, Fabián,
de lo que aconteció en su momento con la devolución de parte de Israel del territorio ganado en un enfrentamiento militar como fue Gaza. Ahora, ¿cómo queda esta situación? Si es que ingresan las fuerzas Queda militares de como Israel, va a ¿no? plantearse el tablero, las piezas, las cartas van a volver a barajarse, se va a discutir de nuevo esta situación, porque realmente las cosas como están ocurriendo hasta ahora no funcionan y Israel está perdiendo. Lo que te puedo decir también, Pedro, es que es muy interesante el apoyo internacional que está teniendo Israel en muchos aspectos. Y te quiero decir otro tema, que es que Israel se está preparando en el norte. Ajá. Además, se ha visto con mucho peligro el acuerdo firmado entre Bolivia e Irán. Ajá. Acá el que está atrás es Irán. Ahora, te quiero decir una cosa, Pedro. ¿Cómo puede ser que la Mossad falló? ¿Cómo puede ser que los servicios de inteligencia de Israel fallaron? La información que manejamos desde Europa, acá en Polonia, es que en realidad no se falló, sino que se supo que iba a pasar todo esto, se permitió que pasara todo esto para poder de ahora en más actuar con toda severidad y exterminar al terrorismo. Adelante, Pedro, en Buenos Aires. ¿Te parece, Fabián, que están así la cosa? Porque hay mucha especulación justamente a nivel internacional con los servicios de inteligencia de varios países que dudaban de esto, pero que en el área iberoamericana se dio a difusión justamente esto, y muchos comunicadores sociales que son de alguna manera cómplices de esta operatoria de desinformación hablaban justamente de este tema, ¿no? De la cuestión rara de que los servicios de inteligencia y del Mossad no hayan previsto esto. O sea, esto que vos estás comentando realmente es una primicia realmente muy importante para conocer y descifrar esas dudas que tenían muchos a nivel mundial, ¿no? Te doy absolutamente la primicia de primera fuente en los niveles de inteligencia de Israel. Te doy la primicia, te la confirmo desde la ciudad de Kielce, en la ciudad de Polonia, en el país Polonia, con fuentes de primer nivel que manejo desde acá, que absolutamente Netanyahu sabía y países y servicios de inteligencia europeos sabían que esto estaba por ocurrir. Pero, escúchame, Pedro, ¿cómo puede ser que se haya roto la división en la franja de Gaza con Israel y nadie vio nada? Se dice acá que Israel puede detectar el paso de una cucaracha, que pase a territorio de Israel. Y sin embargo, acá entraron como nada. Esto no es muy extraño. Bueno, se ha permitido hacer para poder de ahora en más tomar una nueva política contra el terrorismo internacional. Pedro, adelante a Buenos Aires. Bueno, a mí lo que me preocupa, Fabián, es realmente el tema de las personas, ¿no? La población civil que ha sido tomada como rehén. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque si se da el avance, como está aconteciendo en estas horas, del ejército israelí en la franja de Gaza, es muy probable de que los terroristas tomen represalia y que terminen matando a muchas de estas personas que tienen retenidas. ¿Cómo es que no se previno esto, no? Es lo que muchos nos preguntamos y que nos preocupa justamente porque está en riesgo la vida de seres humanos. Hay muchos latinoamericanos, muchos europeos que han sido secuestrados por estos terroristas que no sabemos cómo van a terminar con sus vidas, ¿no? Ese es el tema, digamos, más doloroso de todo esto. Pedro, ¿está seguro que Israel va a actuar con todas las armas y los recursos legales internacionales y políticos internacionales, y que más les conviene a los terroristas no tocar a un rehén, porque las consecuencias que van a tener los grupos terroristas en la zona de Israel, y no solamente en Israel, sino en el mundo, porque esto es una coalición internacional? Tenés que ver las declaraciones de la Unión Europea, que es bastante pro a Hamas, pero sin embargo está a favor de Israel en este caso. No se van a tocar a ninguno de los rehenes. Si los terroristas de Hamas son
pueden tocar uno de los rehenes, las consecuencias para el pueblo palestino y para Hamás serán aún más peligrosas, Pedro. Es una forma esta, Fabián, de ponerle fin al accionar terrorista justamente en Medio Oriente, que ya lleva décadas y que realmente nunca se animó, parece ser, el gobierno y el ejército israelí de terminar con ellos definitivamente por lo que van a decir los demás países del mundo, ¿no? Esta tal vez es una alternativa para definitivamente terminar de una vez por todas con este accionar desastroso que ha causado tanto daño y tanto dolor, no solamente ahí en Medio Oriente, sino en varios países del mundo como la Argentina y otras ciudades que han padecido justamente el accionar terrorista? Absolutamente. Esto es evidente que es un cambio de estrategia. En una guerra se gana y se pierde. Están los daños colaterales, que son los muertos que han habido con los atentados, con los misiles mandados desde Gaza, pero son daños colaterales, lamentablemente, que hay que sufrir para tener resultados mayores. Acá se quiere aniquilar, se quiere terminar con esta forma de terrorismo por parte de los palestinos. Está el gobierno de Israel. Te podés imaginar que se han manejado con consultas internacionales. El gobierno de Israel no actúa solo como un loco que tira tiros o como un mono que tira con la navaja, sino que la Mossad, el gobierno de Israel y todos los aliados de Israel, empezando por Estados Unidos, están a favor de que por una vez termine el terrorismo. Y te quiero aclarar algo, que han habido versiones también de riesgo de terrorismo en los Estados Unidos de Norteamérica, claro, por eso, a punto de decirse que no se sabía dónde estaba ubicado el presidente Biden. Pedro, en Buenos Aires. Bueno, a ver, esa versión estuvo circulando en las últimas horas, como también el peligro y el alerta que están teniendo varios países, incluido la Argentina, Uruguay, Bolivia mismo, México, Brasil, con respecto al tema de un posible atentado, ¿no? O nuevo atentado en la región. ¿Se sabe algo? ¿Se está, digamos, analizando esa cuestión, Fabián? Sí, se está analizando, por lo que te vengo diciendo, que Israel se va a mover a nivel internacional. Israel va a ponerle a la mesa, a ver, ¿quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos? Mis enemigos van a ser exterminados, mis amigos me van a apoyar y voy a actuar con el derecho internacional, con escribanos internacionales, con abogados internacionales, y esto se va a terminar de cuajo. Se va a acabar de una vez por todas. Pedro, en Buenos Aires, aquí desde Polonia, transmitiéndote mientras son las 9:40 de la noche. Adelante, Pedro, en Buenos Aires. Bien, te hago otra pregunta también que está siendo muy preocupante. ¿Qué sanciones pueden caerle a Irán y también a Qatar, que está financiando, dicen, no solamente con dinero, sino con armas y con muchos víveres el accionar terrorista justamente allí en Medio Oriente? Un tema que preocupa y mucho, ¿no? Mira, las sanciones que pueden tener Qatar e Irán, te las digo muy directas, pueden ser acciones militares. Hay en el gobierno de Israel quienes sostienen que hay que atacar a Irán de una vez por todas. Pedro, adelante. Esto puede darse en las próximas horas, Fabián, porque ahí tengo entendido una movilización importante de fuerzas de los Estados Unidos. Ya está operando, se sabe, uno de los portaaviones que va prácticamente a ser complementado con otros elementos de la Marina y también de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la región para afianzar y reforzar el accionar de la OTAN. ¿Qué se sabe en este momento al respecto? Yo no quiero violar, digamos, la seriedad de la información. No hay información exacta sobre el ataque a Irán. Lo que sí te puedo decir que hay información exacta sobre un eventual ataque a Irán, que es el sponsor de todos estos terroristas.
Y lo que te puedo decir como conclusión, Pedro, Sí. es que esta vez se terminó el juego que duró décadas, con terroristas que matan a gente en restaurantes, en bares, en raves, donde van los jóvenes a bailar y los matan los terroristas. Esto se terminó con esto. Ha habido muertos en Israel, pero esta forma de hasta ahora ya vieja terminó. Pobres de aquellos que violen el derecho internacional, porque van a sufrir la consecuencia más grave, que es la muerte, Pedro. ¿Qué puede pasar con el norte de Israel, donde también hay otro de los grupos terroristas financiado por Irán? ¿Puede despertarse algún tipo de conflicto en las próximas horas, teniendo en cuenta el avance de las fuerzas militares en Gaza de Israel? Sí, hay peligro. Hezbollah tiene 30.000 misiles apuntando a Israel. Pero lo que hay que recordar, Pedro, es que el mundo no se maneja solo. Cada país no puede hacer lo que se le cante el culo. Cada país tiene que actuar de acuerdo a los socios que tiene o que no tiene. Y aquí hay una guerra entre dos modelos de vida: el modelo occidental de la libertad individual o el modelo del terrorismo de Hezbollah o de Hamas o de cualquier otro terrorismo en el mundo. Hay dos modelos de vida y en este año llegamos a una definición: o estás con los buenos o estás con los malos. Si estás con los malos, el derecho internacional, las armas, la presión diplomática, la presión económica, te van a actuar con todo el peso. Pedro, en Buenos Aires. A ver, otro temita también, Fabián, que me gustaría preguntarte, porque depende mucho también de qué respaldo puedan tener estos terroristas, si hay algún tipo de participación tanto de China como de Rusia. ¿Qué se dice al respecto justamente con estas potencias también, que en el caso de Rusia está con un serio problema con Ucrania y que no se termina la situación allí, sino que cada vez se sigue fogoneando de una manera atroz y vergonzosa, ¿no? ¿Cómo va a incidir ahora esta apertura con el conflicto justamente en Medio Oriente? ¿Y qué es lo que puede pasar tanto con Corea, con China y en este caso Pedro, también hiciste con la Rusia? pregunta más difícil y el tema más difícil de esta cuestión. ¿Qué pasa con Putin? Claro. ¿Y qué pasa con China del Norte? Con China del Norte, con China del Norte, con Corea Con del Corea, Norte claro. y con China. Son las preguntas más difíciles porque no se sabría qué actitud irían a tomar. Pero igualmente, acá se tornaría entre una guerra entre la libertad. En Rusia no hay libertad, en China no hay libertad política, y acá habría una guerra donde se pone en juego los dos modelos de vida que vivimos, o vivimos en Occidente o vivimos en países oprimidos. Se sabe que Putin está a favor de las organizaciones terroristas. Adelante, Pedro. Esto puede complicar tremendamente entonces la situación, si no hay un poco de coherencia de parte del presidente ruso y del Kremlin de hacerse un costado, y también de la propia China, que está de alguna manera respaldando cierto tipo de accionar de este tipo de guerrillas, indirectamente por una cuestión tal vez económica o estratégica en materia militar. Esto puede generar un mayor conflicto si de pronto se toma alguna decisión inoportuna en este momento. ¿Qué se dice justamente allí en Polonia o en Europa, de acuerdo a la información que vos tenés? Acá lo que se dice es lo que te redondeo la idea anterior. A ver. Es un modelo de vida que tenemos, el modelo de libertad, el modelo de la libertad de culto, de la libertad de trasladarse, de la libertad de comercio. O si no, tendremos el modelo comunista que manejaba Putin, o tendremos el modelo comunista de la República Popular China. Acá, si la situación se complica y si se ataca a Israel de nuevo por la zona norte, va a haber más respuestas, va a haber una participación de la Unión Europea en el conflicto.
y la situación va a ser un tema de una guerra internacional, Pedro. Eso es lo que preocupa y mucho, ¿no? Aquellos que estamos visualizando este tipo de accionar, estamos también muy preocupados por este tema puntualmente. Ahora, ¿qué respuesta hay al planteo que ha hecho en las últimas horas el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, y también cómo estás visualizando lo que puede pasar con esta movida, teniendo en cuenta la difícil situación económica a nivel internacional que se está dando también? Mira, Pedro, lamentablemente el Papa Francisco Bergoglio no existe internacionalmente. Es un nulo, es una persona que no tiene ningún discurso de paz. Al contrario, él no sabe lo que es, los que son realmente los derechos humanos. Está muy mal visto en Polonia, muy mal visto en Polonia el Papa Francisco, y entonces el Papa Francisco es el menos autorizado para hablar en esta situación con el judaísmo. Pedro. Bueno, eso es un tema realmente muy fuerte lo que acabas de decir, pero evidentemente vos que estás allí en el lugar, muy cerca de la zona de conflictos, tenés información muy puntual. ¿Qué puede pasar de ahora en más, ¿no? Con todo este tema que está en una situación estallada directamente, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar Arabia Saudita concretamente? Que de alguna manera estaba intentando apaciguar las aguas y que ya dicen en forma reservada había un preacuerdo, ¿no? Algún tipo de negociación con el Estado de Israel para tratar de compartir tecnología, y también cuál es la actitud que está teniendo Egipto, que de alguna manera intenta también poner paño frío, ¿no?, a este conflicto. Egipto está actuando como intermediario diplomático y la situación, te vuelvo a repetir, se va a tornar en una situación de tipo internacional con protagonistas que no nos esperamos. Los minutos Sí. corren con toda velocidad, las horas corren con toda velocidad y los resultados, vas a ver, Pedro, se van a ver dentro de muy poco, Pedro. Adelante, Pedro, en Buenos Aires. Bien, Fabián, otro tema. Me preguntan que hay también alguna movida de India y de Turquía. ¿Sabés algo al respecto? ¿Qué es lo que está pasando en estos gobiernos que también dicen que están generando y realizando algún tipo de conversaciones en estos precisos momentos? En estos momentos, Turquía, que quiere entrar en la Unión Europea, está tratando de poner paños fríos a la situación. Y en el caso de la India, que es un país, digamos, moderado, también está tratando de poner paños fríos en la situación. Pero los jugadores están en Tel Aviv, los jugadores están en Jerusalén, los principales jugadores son Israel, y Israel va a pedir: ¿te pones de mi lado o te pones contra mi lado? Si te pones contra mi lado, vas a recibir consecuencias que no te imaginas. Israel llegó al límite y Israel no aguanta más lo que ha vivido en estos años. Los territorios ocupados son territorios que han sido ganados en la guerra de 1967, y un ganador en una guerra también gana los territorios. Pedro. De alguna manera, esto que vos estás diciendo tiene mucho que ver con lo impactante que se ha conocido en las últimas horas de los sangrientos ataques de Hamas, donde produjeron mucha cantidad de bebés decapitados y cadáveres de civiles que fueron hallados justamente en los alrededores de donde se estaba realizando este evento, esta fiesta electrónica, y cerca de varios kibbutz. Esto determinó esta decisión dura del Estado de Israel de ir hasta las últimas consecuencias, Fabián? Por supuesto, es lo que te decía al principio, Claro. de los servicios de inteligencia, del Shin Bet y de la Mossad de Israel. ¿Cómo Sí. puede ser que no sabían que iba a pasar esto? Pues todo lo contrario, ellos sabían que iba a pasar esto y se tomó como nueva estrategia. Sí.
Te escuchamos. Que nos metan el dedo en el culo, pero no nos van a exterminar como lo quieren hacer, porque a partir, perdón la expresión, pero la situación que se vive da para decir cualquier tipo de palabrotas. Es terrible lo que se está viviendo a nivel internacional. Entonces, Israel dijo, stop, basta, esto terminó. Y si vamos a tener daños colaterales con muertos civiles de nuestra parte, igualmente esto se terminó. Acá es un fin y una guerra declarada al terrorismo internacional, Pedro. En la franja de Gaza están asegurando de que Israel habría eliminado a quien era el ministro de Economía de Hamas, un hombre que tenía relación directa con los países árabes para recaudar dinero justamente para utilizarlos en acciones armamentistas, ¿no? Y no justamente en favorecer la mejora de calidad de vida de los palestinos allí en Gaza. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Está confirmada esta información? Sí, absolutamente. Absolutamente, se sabe que esta información es así y lo que menos les importa a las autoridades de la Franja de Gaza es la calidad de vida de sus ciudadanos, que son tratados como desechos humanos. Claro. Ahora te quiero dar una información internacional fundamental para la situación mundial. Sí. Van a ser excepcionales las elecciones en Argentina. Esto parece increíble lo que te voy a decir, pero si Argentina elige el camino de Irán, el camino de Bolivia, el camino de Venezuela, el camino de Cuba, el camino de Moscú, o si Argentina elige el camino de Estados Unidos y de Europa y de las democracias. Esto va a también tener mucho peso internacional. Pedro, adelante, Buenos Aires. Bien, lo que se plantea de alguna manera entonces, estimado Fabián Spagnoli, desde Polonia, que esta escalada del conflicto, donde Israel, claramente vos lo estás planteando y lo estamos viendo en la información permanente, y no sé si tenemos las imágenes de último momento donde se está viendo la escalada con los bombardeos en Gaza, que son tremendos también, luego de este loco ataque terrorista hacia Israel de parte de Hamas. Allí justamente acaban de confirmar que la ONU está desesperada pidiendo de alguna manera abrir lo que es habitualmente llamado un corredor humanitario, ¿no? Para poder sacar la población civil. ¿Qué se sabe al respecto, Fabián, en estos momentos? Cuando está anocheciendo justamente y realmente la cosa se pone cada vez más tensa, ¿no? La ONU, que nos hizo reír y que se burlaba de Israel y que se burlaba de los derechos humanos de los habitantes de Gaza, ahora la ONU está desesperada porque Israel llegó al límite. Israel va a hacer lo que dice la ley internacional al pie de la letra, pero no va a dar más espacio a que entren diariamente miles de personas a trabajar a Israel, donde ganan 10 veces más, porque en la Franja de Gaza no hay cloacas, no hay agua potable, no hay electricidad que le provee Israel. La ONU está pasando un examen terrible, porque Israel dijo, basta, Pedro. O sea, que hubo como una utilización, ¿no?, de este organismo, la Organización de Naciones Unidas, que actuaba en la región, no de manera adecuada como para salvaguardar la integridad física de los seres humanos, tanto de Israel como de la población civil allí en Gaza, ¿no? Realmente han sido utilizados como carne de cañón permanentemente, ¿no? A la ONU no le interesa nada. La ONU, donde yo fui corresponsal para la CNN en español cuando comenzaba en el año 1991, la ONU es un club VIP, es un club privado, VIP, Very Important People. A la ONU no le interesa absolutamente el derecho humano de ninguna persona en el mundo. Fue una vergüenza el manejo de la ONU en estos últimos años en Medio Oriente. No ha sabido frenar ningún acto terrorista. No ha sabido actuar, digamos, legítimamente en Cisjordania. Adelante, Pedro, en Buenos Aires. Sí, es patético, es lamentable tantos años estando operando en la región que no hayan generado algún cordón como para frenar esto
y evitar estas locuras que se están viendo en estas horas. Por lo que se sabe hasta estos momentos, la escalada dicen que ha dejado más de 1.750 muertos en ambos lados, Fabián, ¿no? Esto está confirmado y posiblemente también se está hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Hay más de 155 también civiles hasta ahora o soldados que están retenidos por Hamas, y también se sabe que otros grupos armados palestinos dentro de la franja de Gaza, ¿no? ¿Qué otra novedad hay al respecto? Sí, acá hay un elemento nuevo, que es que los mismos palestinos están llegando a un límite con las organizaciones terroristas. Es un límite en que los mismos palestinos quieren democracia. En Ramallah no hay democracia. Las autoridades de Ramallah tienen hoteles 5 estrellas en Europa, tienen cuentas en Suiza, y de eso no se habla nunca. Ahora llegó el final y llegó el momento de hablar de las cuentas multimillonarias de los políticos terroristas palestinos en Europa y en Suiza, un paraíso fiscal que de neutral no tiene nada, Pedro. O sea, una corrupción puesta al servicio del terrorismo de alguna manera, ¿no? Porque en vez de facilitarle elementos tan necesarios a los pobladores civiles, lo utilizan para hacer estas locuras, estos desastres, ¿no? Matar y asesinar gente innecesariamente. Se está hablando también, Fabián, de que ya están, digamos, activados luego de la convocatoria de más de 360.000 efectivos que están prácticamente yendo para la zona fronteriza, ¿no? Esto lo informó la prensa israelí en el transcurso de la tarde de hoy, luego de que el ejército dijera que también había llamado a más de 300 y pico de miles de reservistas, ¿no? Sí, la reserva de las milicias de Israel están convocadas, se va a actuar con toda la fuerza necesaria del caso, está todo bajo control, está todo con una nueva lógica de la guerra. Estamos en el siglo XXI, Pedro. Esto es una nueva lógica de Israel, absolutamente. La Mossad, te vuelvo a repetir, sabía que esto iba a ocurrir, que iban a haber muertos de Israel, que iban a haber secuestrados, que iban a haber menores violados, pero ahora van a venir las consecuencias, Pedro. A ver, están confirmando también en este preciso momento que hay más de 200.000 personas que están abandonando los hogares que todavía quedan en pie en Gaza. Luego también de esta ofensiva aérea y terrestre de Israel, allá en el año 2014 desarraigó a unas 400.000, agregó que el asedio, decían, te acordás en aquel entonces, a la región violaba la ley internacional. A partir de ese momento no hubo ninguna actitud conciliadora como para tratar de unir a las partes y desactivar a los grupos terroristas en la región, Fabián, que hemos llegado a esta situación lamentable de estas horas. Hubo muchos intentos, Pedro, hubo muchos intentos, pero a las autoridades, a los políticos de la Franja de Gaza, no les interesa absolutamente el abandono de las casas. Se está produciendo una salida como ratas de la gente de sus casas, porque también han sido cómplices. No han habido resistencias poderosas civiles en la Franja de Gaza y han sido con el temor al poderoso, y al poderoso me refiero al político y al terrorista poderoso. No han habido revueltas, no han habido revoluciones. Israel va a producir la revolución a favor de los civiles de la Franja de Gaza. Bueno, Fabián, vamos a estar en permanente contacto y cualquier novedad que tengas de último momento directamente vas ingresando a nuestra señal pidiendo la urgencia de la comunicación para ir emitiendo e informando como corresponde a la comunidad internacional a través de Galáctica Internacional, con este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia que habitualmente generamos para tratar de darle información clave y precisa, ¿no? Contando la realidad de lo que pasa, no tergiversándola como están haciendo algunos medios de comunicación de manera vergonzosa, ¿no? Totalmente, estamos acá para decir la otra campana, que esta vez es la campana de la victoria.
terminó el terrorismo en Medio Oriente. Es el comienzo, va a durar años, pero terminó el terrorismo en Medio Oriente. Te vuelvo a repetir, quiero terminar con esta frase para demostrarte la fortaleza de Israel. Israel supo lo que iba a pasar. La Mossad, el Shin Bet, sabían lo que iba a pasar, pero se puso en la mesa y se dijo, ok, que jueguen con esto, pero lo que van a recibir va a ser 1.000.000 de veces más fuerte. Es un placer estar en contacto con vos, Pedro Guberman, desde Polonia, acá un país muy religioso, muy sostenedores del judaísmo y de Israel. Un saludo, un fuerte abrazo a miles de kilómetros, Pedro. Gracias, querido Fabián, cuídate y estamos al habla en cualquier momento. Ya sabes que aquí tenés un canal de comunicación a tu disposición. Abrazo y estamos en contacto. Gracias. Fabián Spagnoli desde Polonia, ustedes lo escuchaban, realmente está también, se lo nota muy conmocionado por todo esto que está pasando en Medio Oriente y teniendo una visión desde otro lugar también que está en el medio de todo este despiplume que hay allí en Polonia, viendo justamente porque intentaba llegar a algunos otros territorios y está bastante convulsionada la zona. Nos está pasando lo mismo con otro de los corresponsales de Galáctica Internacional. En minutos ya vamos a establecer contacto con nuestro enviado y también con el corresponsal permanente de Galáctica Internacional en Jerusalén, Israel. Ya volvemos aquí, quédense porque hay más información de último momento en esta guerra de Medio Oriente. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.